Algunos sueños no son más que fragmentos fugaces de la vida cotidiana. Pero otros abren una puerta al futuro. En 1999, un ilustrador desconocido en Japón publicó un pequeño manga extraño que narra en silencio 15 sueños proféticos que había visto una vez. Y uno por uno, esos sueños comenzaron a hacerse realidad. Pero la parte más aterradora es que el sueño final aún no ha sucedido. Según el libro, se predijo que exactamente a las 5 de la mañana del 5 de julio de 2025. Entonces, ¿qué había en ese sueño? ¿Y por qué ha perseguido a los lectores durante más de 2 décadas? Descubra el misterio en el vídeo de hoy. Así que abrochan el cinturón de seguridad mientras nos sumergimos en la historia de hoy. Pero primero, si lo desea y suscribe antes de que termine este vídeo, dicen que su suerte podría solo el 1 de julio de 1999, en Japón, se publicó un extraño cómic. Llevaba un título que era simple, pero lleno de implicaciones tranquilas. El futuro que vi. En ese momento, casi nadie le prestó atención. No había razón para. No fue visualmente impresionante, no fue creado por ningún artista prominente, y no había recibido promoción a través de ningún canal de medios. De hecho, incluso si alguien lo hubiera recogido y lo hundiera, todo lo que habrían visto eran una serie de sueños inusuales capturados en bocetos de lápiz y acompañado de algunas breves notas garabateadas en los márgenes. No parecía nada más que un diario gráfico, un diario de ensueño que dio vida con dibujos ásperos, a veces caóticos, a veces oscuros, y a veces tan crípticos que el significado era casi imposible de comprender. Y, sin embargo, más de una década después, el 11 de marzo de 2011, Japón fue sacudido en su núcleo por un terremoto catastrófico y tsunami que devastó la región noreste del país. Más de 15,000 personas fueron asesinadas, se reportaron decenas de miles de personas desaparecidas, y el mundo observó en silencio aturdido mientras surgían imágenes de una nación de alta tecnología tragada por el mar. En aquellos días de confusión y miedo, surgió un sorprendente descubrimiento, enviando una onda de choque a través de las comunidades en línea japonesas. Alguien recordó ese cómic olvidado hace mucho tiempo. Y lo que encontraron dejaría al público aturdido. Porque 12 años antes, en uno de los sueños grabados en lápiz, el artista había representado una escena que parecía reflejar casi exactamente los eventos del 11 de marzo. El agua de mar inundando las calles, el tsunami, las olas que se estrellan en el interior y números extraños como 3, 1, 1 apareciendo en la portada del libro, como para advertir de algo que nadie había entendido aún en el momento en que fue lanzado. La coincidencia fue demasiado grande, demasiado detallada para ignorar. Miles de personas comenzaron a localizar el cómic. Dirigieron cada página, examinaron cada boceto, cada nota en los márgenes, como si intentaran seguir un código enviado desde el futuro. Y pronto descubrieron algo aún más difícil de creer. Dentro de ese libro había un total de 15 sueños proféticos. Y de acuerdo con la cuenta del lector, 12 y medio ya se habían hecho realidad. Cuando el futuro que vi se convirtió inesperadamente en el centro de atención pública después del desastre de 2011, la primera pregunta que el público japonés quería que respondiera era quién era la persona detrás de él. Y, sin embargo, cuando todos los ojos se volvieron hacia el creador del trabajo, lo que recibieron a cambio fue simplemente un breve y ambiguo Tatsuki, un seudónimo que vino sin información verificable. Nadie sabía quién era ella. Incluso la dirección del editor ya no retuvo ningún registro de contacto para la persona que había creado el libro. En un mundo donde casi toda la información puede rastrearse con facilidad, el hecho de que una persona podría permanecer completamente oculta durante más de 2 décadas hizo que todo se sintiera aún más misterioso. A medida que el nombre de Tatsuki se extendió como un fenómeno, innumerables cuentas falsas comenzaron a aparecer en las redes sociales. Los impostores afirmaron ser el verdadero autor publicado nuevo llamado Los llamados sueños proféticos y empujó la opinión pública a un estado de caos. Algunos creían que este era un engaño premeditado. Otros sospechaban que Tatsuki no era un individuo en absoluto, sino una organización, o peor, un producto diseñado por fuerzas ocultas que manipulan deliberadamente la creencia pública. Luego, en octubre de 2023, justo cuando la fiebre que rodea las profecías en el manga comenzó a aumentar una vez más, Tatsuki regresó de repente.
Y lo hizo en esto lanzando el libro original, esta vez con detalles y explicaciones completas. El libro aún tiene el mismo título. El futuro que vi ya no era solo una recopilación de breves sueños, sino un documento exhaustivo de lo que había presenciado, lo que había escrito y lo que había llevado consigo a lo largo de los años. Y en este regreso, Totsuki reveló algunas cosas sobre sí misma. Nació el 2 de diciembre de 1954 en la prefectura de Kanagawa y ahora vive en la ciudad portuaria de Yokohama. Su infancia transcurrió sin incidentes, como la de millones de otros niños japoneses de la posguerra. Amaba pintar, disfrutaba cantando, era soñadora y sensible. Pero había algo que muy pocos poseían. A partir de los 9 años, empezó a tener sueños distintos a los de la gente común. En estos sueños, aparecía un anciano de cabello canoso, ojos dulces y voz pausada y serena. A menudo se aparecía a su lado y le contaba cosas que aún no habían sucedido. Hablaban en sueños, caminando juntos bajo la luz de la luna, y el anciano le susurraba cosas que ella solo comprendería muchos años después. El primer sueño que realmente la perturbó llegó en 1976. Era una noche de noviembre cuando Totsuki soñó con un hombre cantando bajo el brillante resplandor de las luces del escenario, para luego desplomarse repentinamente bajo esa luz borrosa y tenue. La multitud que estaba abajo se quedó boquiabierta, y ella supo al instante quién era el hombre. Era Freddie Mercury, el cantante de la banda Queen. En 1976, Freddie Mercury estaba en la cima de su carrera, con una salud radiante, su voz resonando en estadios de todo el mundo. Decir que moriría no habría sido más que provocar el ridículo del público. Pero en lugar de restarle importancia, Tatsuki esbozó el sueño en silencio y lo registró cuidadosamente en su diario. 15 años después, el 24 de noviembre de 1991, el mundo se conmocionó con la noticia. Freddie Mercury había fallecido. La televisión emitió reportajes especiales. Los periódicos publicaron su imagen en portada. Y cuando Tatsuki abrió su viejo diario, apenas podía creer lo que veía. Era la primera vez que sentía miedo de sí misma, miedo de que los sueños ya no fueran solo sueños. Y cuando encendió la televisión, lo que le provocó un escalofrío aún mayor no fue la noticia de la muerte de Freddie, sino un fragmento de un documental que mostraba a fans preparándose para hacer una película biográfica en su memoria. En su diario de 1976, había un pequeño recuadro, un simple dibujo de un equipo de filmación rodando una escena sobre un artista fallecido. El parecido era inquietantemente preciso. Tatsuki intentó convencerse de que todo era una extraña coincidencia. Pero en el fondo, sabía que las coincidencias perfectas rara vez son accidentales. A partir de ese momento, sus sueños comenzaron a llegar con más regularidad y a hacerse realidad siguiendo un extraño patrón temporal. Algunos se desarrollaban 5 años después, otros 10 y otros exactamente 15 años después. Comenzó a documentarlo todo, sin dejar rastro. El entorno, los sonidos, los colores, los nombres, la hora e incluso las sensaciones que los acompañaban. Otro sueño ocurrió el 31 de agosto de 1992. Se vio caminando por un largo pasillo con la luz entrando a raudales por los imponentes ventanales. Al final del pasillo colgaba un cuadro de una mujer rubia con un niño en brazos. La palabra Dana estaba escrita en el lienzo. Y al instante siguiente, una luz cegadora, el sonido de metal al romperse y los gritos de mucha gente. 5 años después, el 31 de agosto de 1997, el mundo volvió a quedar atónito. La princesa Diana había muerto en un accidente automovilístico en París, y una vez más, el diario de Tatsuki había registrado el momento años antes, capturado en simples bocetos tan vívidos que resultaban inquietantes. A partir de 1995, los sueños proféticos se hicieron más frecuentes y comenzaron a abordar asuntos de mucha mayor escala, desastres naturales, terremotos, tsunamis y trastornos geológicos fuera del control de la humanidad. Y fue debido a esta creciente urgencia que comenzó a dibujar el libro que el mundo algún día volvería a buscar. El futuro que vi. En una noche de invierno de 1995, Tatsuki soñó con el anciano de cabello plateado. Una vez más, en el sueño,
La condujo a una tierra extraña donde el suelo se había agrietado y el aire estaba cargado con el asfixiante olor a polvo de piedra. Tatsuki se despertó en medio de la noche con un extraño presentimiento. A la mañana siguiente, abrió su diario y anotó cuidadosamente la fecha del sueño, 2 de enero de 1995. Luego dibujó la escena de un paisaje devastado y debajo escribió una sola línea: algo se romperá en 15 días. Y exactamente 15 días después, el 17 de enero de 1995, se produjo el gran terremoto de Anshin, también conocido como el terremoto de Kobe. Casi 6.500 personas perdieron la vida. Decenas de miles de viviendas se derrumbaron. Y Japón, un país construido sobre el orden y la resiliencia, quedó terriblemente expuesto a la fuerza de la naturaleza. En ese momento, Tatsuki dejó de dudar. Ya no podía convencerse de que lo que veía era mera coincidencia. Creía con certeza que el futuro le enviaba señales. Con la convicción de que estas advertencias no debían permanecer encerradas en las páginas de un diario privado, Tatsuki comenzó a recopilar los sueños que había documentado durante años. Y entonces publicó oficialmente el manga titulado El futuro que vi. Pero lo que dejó a muchos desconcertados fue que, inmediatamente después de la publicación del libro en 1999, Tatsuki desapareció de nuevo. Y quizás la historia habría terminado allí de no haber sido por un sueño más. Un sueño tan vívido, tan urgente, que la obligó a romper más de 2 décadas de silencio. Una noche de julio de 2021, Tatsuki se despertó sobresaltada. Respiraba agitadamente. Un sudor frío le perlaba la frente. Había soñado con estar sola en un vasto campo de agua. Bajo un cielo color ceniza, donde no brillaba la luz del sol, el mar al sur de Japón comenzó a burbujear. Entonces, de las profundidades del océano, emergieron 2 enormes dragones, retorciéndose y contorsionándose como si estuvieran desgarrando la corteza terrestre. Entonces se escuchó el sonido de una explosión, y luego el silencio mientras la tierra era tragada por completo. Se dio cuenta de que este sueño era la continuación de una visión anterior de 1999. Pero esta vez era mucho más clara y violenta. La repetición era imposible de ignorar. No podía permanecer en silencio por más tiempo. Y así, en 2023, Tatsuki reeditó su libro en una edición más completa, que incluía nuevos sueños. Y lo más importante, una advertencia. Una advertencia sobre una catástrofe inminente que aún no había llegado, pero que se acercaba cada vez más. En ese sueño, se encontraba a una altura inmensa, tan alta que podía ver toda la extensión del mar al sur de Japón extendiéndose bajo ella como una máquina tridimensional viviente. Al principio, el océano estaba desconcertantemente tranquilo, pero en cuestión de segundos, enormes bolsas de aire comenzaron a elevarse del fondo oceánico, burbujeando como enormes calderas agitándose bajo la corteza terrestre. Era la señal inconfundible de un volcán submarino a punto de entrar en erupción. Pero lo que nunca pudo olvidar, lo que se había grabado a fuego en su memoria, fue la aparición de 2 enormes dragones. Se retorcían bajo la superficie del agua, tomando forma gradualmente desde los bordes de la escena. Se movían silenciosamente, enroscándose alrededor del centro de las burbujas ascendentes, como si custodiaran algo oculto debajo. Y entonces, en un instante, una enorme columna de agua surgió del mar, desgarrando el cielo y desatando un tsunami inimaginable. Tatsuki se quedó paralizada, incapaz de moverse, mientras las olas, 3 veces más altas que las del desastre de 2011, se estrellaban contra la orilla, arrastrando consigo nubes de polvo, vehículos, edificios y millones de personas. No recordaba cómo respiraba durante ese sueño. Solo sabía que, tras la ola, una nueva tierra comenzaba a alzarse. Emergió lentamente del agua, como un ser ancestral que despertara de un letargo milenario. La tierra húmeda se removió, las piedras se alzaron en formas irregulares, ásperas, crudas e intactas. Y en ese instante, Tatsuki supo con certeza que esta nueva tierra conectaría Japón, Taiwán, Hong Kong y Filipinas en una masa continental continua y caótica. La mayoría de la gente solo piensa en finales. Pero en el sueño de Tatsuki, el final traía consigo un comienzo, un nuevo capítulo, uno que la humanidad ni esperaba ni estaba preparada, pero que no podía rechazar.
Y lo que hacía el sueño aún más escalofriante era esto. Tatsuki había visto la fecha exacta en que sucedería. Estaba escrito a las 5 de la madrugada del 5 de julio de 2025. Quizás comprendía que muchos dudarían de ella, que algunos se reirían, considerándolo superstición. Pero también lo sabía. Si entre los millones de personas que leían estas palabras, solo unos pocos creían y se preparaban, entonces, si el sueño se hacía realidad, la pérdida podría no ser tan grande. Para algunos, el sueño de Tatsuki no era más que una expresión de ansiedad excesiva. Pero quienes habían seguido su cadena de predicciones desde la década de 1970, tenían una cosa clara: lo que Tatsuki vio en sus sueños no debía tomarse a la ligera. Así que la pregunta más importante tras la reedición de su libro, especialmente con su severa advertencia sobre la formación de un nuevo continente en 2025, fue si tal cosa podría realmente ocurrir. La respuesta, para sorpresa de muchos, es sí. Si bien la probabilidad es baja, sigue siendo totalmente posible, al menos en teoría. Japón se encuentra en una región geológica conocida como el Anillo de Fuego del Pacífico, un lugar donde convergen múltiples placas tectónicas de la corteza terrestre y también la zona con la mayor densidad de volcanes submarinos del mundo. Estas placas tectónicas no son estacionarias. Se desplazan centímetro a centímetro, año tras año. Generan terremotos, erupciones volcánicas y, en ocasiones, dan origen a nuevas tierras. En 2013, a tan solo 500 metros de la costa de la isla japonesa de Nishinoshima, un volcán submarino entró en erupción silenciosamente, creando una pequeña isla que nunca había aparecido en ningún mapa. En tan solo unos meses, su área se expandió rápidamente, fusionándose finalmente con la isla principal y duplicando el tamaño total de Nishinoshima. Otro caso ocurrió en 2021 en las Islas Kuriles, una región disputada entre Japón y Rusia. Allí, un volcán submarino entró en erupción repentinamente sin previo aviso. Cuando los meteorólogos llegaron en helicóptero para inspeccionar el lugar, descubrieron que se había formado una nueva isla. Estos eventos, aunque de escala modesta, sirvieron como prueba de que lo que Tatsuki describió en sus visiones no era del todo inverosímil. Y así volvemos a su sueño de 2021, aquel en el que Tatsuki vio dos enormes dragones retorciéndose bajo el mar. Si dejamos de lado las imágenes simbólicas por un momento, muchos investigadores han señalado un detalle curioso. La posición de los dos dragones en los dibujos de Tatsuki coincide estrechamente con la ubicación de dos importantes placas tectónicas bajo el Océano Pacífico, la placa del Mar de Filipinas y la placa del Pacífico. Es precisamente en la intersección de estas dos placas donde la probabilidad de una erupción volcánica submarina es mayor. Y si las condiciones fueran las adecuadas, dicha erupción podría, de hecho, empujar el lecho marino hacia arriba, formando extensiones de tierra completamente nuevas. Si hay un sueño en la vida que deja a Tatsuki sin aliento, no por terror, sino porque la sensación de pérdida en ese mismo sueño se siente demasiado real. Es el sueño que tuvo a finales de los 90. Lo escribió en su diario, pero solo muchos años después confesó que nunca estuvo del todo preparada para revelarlo al mundo, no por miedo a la incredulidad, sino por el terror de que la gente fuera completamente incapaz de actuar en consecuencia. En ese sueño, un sonido resonante surgió de las profundidades de la tierra, tan poderoso que sintió un escalofrío incluso en el sueño. Era un sonido que recordaba a un rugido antiguo, como si la corteza terrestre se estuviera agrietando en algún lugar. Despertó en medio del sueño. El reloj que tenía delante marcaba exactamente las 5, pero no había forma de saber si eran las 5 de la mañana o de la tarde. Tatsuki salió de su casa solo para descubrir que todo ya no estaba intacto. Las calles estaban destrozadas, los edificios altos tenían sus plantas bajas destrozadas, como si una mano invisible hubiera arrancado bloques enteros de hormigón de la tierra. Los coches yacían torcidos, las marquesinas se derrumbaron y los cables de electricidad parpadeaban como los restos de una ciudad que antaño prosperó. Contempló un gran puente que cruzaba un río, pero su última mitad había desaparecido. A su alrededor no había nadie. La calle que tenía delante estaba desolada, y cuando Tatsuki miró hacia abajo, se dio cuenta de que ya no pisaba tierra firme. Ante ella y tras ella no se extendía nada más que agua.
Entonces, en el instante en que despertó, sintió como si todo hubiera llegado a su fin. Al rememorar el futuro que vi, Tatsuki añadió una nota debajo de este sueño. No estoy seguro de si esta escena corresponde al terremoto de 2011 o no, pues lo que presencié fue mucho más aterrador. Y yo seguía llevando una camisa de manga corta, aunque marzo en Japón sigue siendo gélido. Ese mismo detalle, que llevara una camisa de manga corta, me dio escalofríos, pues el tsunami de 2011 ocurrió en invierno. Sin embargo, el sueño de Tatsuki contenía los elementos del verano, y en 2025, lo que soñó se desarrolló durante la temporada estival. Puede que no creas en los sueños. Incluso puedes pensar que el futuro es algo que nadie puede alcanzar con antelación. Pero si hay algo en esta historia que te hizo reflexionar, aunque sea por un momento, no dudes en compartir tus ideas a continuación. Siempre estoy dispuesto a leerlos y a profundizar contigo en lo que aún no has comprendido del todo. Y si quieres seguir explorando historias como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.